Voy en estos momentos a saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque hoy es miércoles de reportaje especial, y creo que nuevamente el maestro Ricardo Sevilla va a dejar la víbora chillando y va a tener que mandarle su dotación, así como Chabelo, su dotación de vitacilina a algunos por ahí que no van a estar muy contentos con lo que nos va a informar. El Consejo de la Judicatura Federal paga seguros millonarios para que sus miembros no se inquieten ni paguen de su bolsa, y esto es importante. En momentos en que se define si se extinguen o no los fideicomisos en el Poder Judicial, desde el Legislativo lo están analizando. Ayer en comisiones se aprobó esto de extinguir los fideicomisos por más de 15,000 millones de pesos, y en momentos en que pues el Poder Judicial pide más dinero para el próximo año. Esto que nos va a informar el maestro Ricardo Sevilla es sumamente relevante. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Yo también te recibo y te corresponde el saludo con mucho gusto. Y fíjate que antes de ir a estos datos duros completamente escalofriantes, y lo estaba yo conversando tras cámaras con Ceci, porque yo estoy completamente enardecido, creo que hasta me están sudando las manos, porque había cifras que yo sencillamente no podía o no daba crédito de que realmente era eso lo que estaba yo encontrando. Creo que necesitamos un poquito de contexto y se lo voy a dar, porque en teoría los fideicomisos fueron inventados, fueron concebidos para auxiliar supuestamente a los gobiernos a desarrollar áreas que se suponía eran estratégicas y prioritarias, como la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores del Estado, la prevención o atención de los desastres naturales e incluso la estabilización financiera. Eso es lo que había en la cabeza. Sin embargo, en algún punto las cosas, como suele ocurrir entre los corruptos, se torcieron y la administración de estos fideicomisos comenzó a utilizar mecanismos complejos y nebulosos. Y esa nebulosidad, Vicente, infelizmente fue aprovechada por los gobiernos en turno para mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos. De hecho, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, se topó con que a nivel federal había 374 fideicomisos públicos, entre comillas. Y no solo eso, se dio cuenta de que a través de ellos se manejaban enormes, pero enormes cantidades de dinero que provenían, la mayoría, del presupuesto. En 2018, por ejemplo, a estos fideicomisos se les habían destinado 835,477 millones de pesos, lo cual representaba, para que lo entendamos un poco mejor, aproximadamente el 15.8% de todo el presupuesto público de ese año, de ese 2018. Hoy mismo, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que mucho del dinero del presupuesto se utilizaba para tener buenas oficinas en San Ángel, por ejemplo. Así lo dijo. Y la referencia, Vicente, para nada fue casual o fortuita. Y no lo fue desde mi punto de vista, porque precisamente el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal se encuentra ubicado en Insurgentes Sur 2417. Y precisamente ahí, en San Ángel, la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. Y ahí, en el Consejo de la Judicatura Federal, es donde actualmente se está librando una batalla contra el Poder Ejecutivo, porque se están aferrando a estos fideicomisos. Se supone que en teoría el Consejo de la Judicatura Federal, porque es importante también mencionarlo, es el órgano encargado de la administración, de la vigilancia, de la disciplina y de la carrera judicial del poder, valga la redundancia, judicial de la Federación. Pero en los hechos,
Lamentablemente no es así. Y no lo es porque el Consejo de la Judicatura no ha velado por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, ni por la independencia, ni por la imparcialidad de sus miembros. Al contrario, parece solapar la corrupción y la falta de equidad que ha existido en buena parte de sus integrantes y que lo hemos visto sobre todo en los últimos meses. En los medios de comunicación corporativos, desde luego, usted los conoce, no han dudado en cerrar filas con el Consejo de la Judicatura Federal, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En los espacios, digamos, de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, de Carlos Loret de Mola y de los que usted quiera, han acusado al presidente López Obrador de encabezar una embestida contra el Poder Judicial. Pobre Poder Judicial. Y eso se debe a que López Obrador no se ha andado por las ramas y ha dicho con todas sus letras que el Poder Judicial no beneficia en nada a la mayoría del pueblo de México, sino al contrario, lo perjudica. Y el presidente ha exhibido con datos duros los privilegios excesivos que tiene la burocracia dorada del Poder Judicial. De ahí que su gobierno haya decidido eliminar los fideicomisos desde el principio. Desde el inicio de su sexenio, así lo advirtió. Así se lo propuso y así comenzó a construirlo. Pero ahora también ha propuesto eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, lo cual representa, y por eso están llorando, alrededor de 15,000 millones de pesos. Y aunque los medios de derecha se empeñan en denostar la extinción de los fideicomisos, lo cierto es que el Poder Judicial tiene privilegios desmedidos que no tiene ni tendremos nunca en el pueblo de México. Y es que las cifras que manejan esos fideicomisos son absolutamente delirantes. Y aunque el Consejo de la Judicatura se ha empeñado en mantenerlas ocultas, nosotros hemos dado con algunas de ellas. Le pongo un ejemplo. El Consejo de la Judicatura Federal tiene una disque secretaría técnica que es la encargada de tutelar el famoso Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Y resulta que al consultar el saldo patrimonial más reciente de ese fideicomiso, cuya fecha llega apenas al 31 de marzo de este 2023, nos pudimos dar cuenta de que la millonaria cantidad de recursos que manejan apenas no la podemos imaginar, Vicente. Y es que le estoy hablando de que el dichoso Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, al que tanto se aferran y con tanto ahínco defienden los, entre comillas, impartidores de justicia, es de, escúcheme bien, 5,845,829 pesos. Se lo vuelvo a repetir para que no haya lugar a dudas. 5,845,829 pesos. Eso es lo uno. Ese es el patrimonio, apenas a marzo de este año. Pero no solo esta clase de fideicomisos son los únicos con lo que cuentan estos impartidores de justicia, siempre así, entre comillas. No, Vicente, nada de eso. Hay más. Tienen toda suerte de prestaciones. Seguros de gastos médicos mayores. Qué bueno que tengan seguros de gastos médicos mayores. No se quiere, por supuesto, que ningún juez, que ningún magistrado, que ningún ministro padezca. No se quiere, no se desea. Ni ellos, ni nadie. Pero si los impartidores de justicia, por ejemplo, trabajan, están en activo o trabajaron, es decir, están jubilados en el Consejo de la Judicatura y tienen, no sé, un automóvil, una camioneta, no hay problema. Ni ellos se preocupan y no se preocupan de su manutención porque tienen vales de gasolina. Pero el Consejo es tan generoso, Vicente, que no solamente les da vales de gasolina, no, también les paga los seguros a sus vehículos. Y no solo a los vehículos que le pertenecen a la institución, no, sino aquellos vehículos que le pertenecen, que son propiedad de los trabajadores e incluso
de los extrabajadores. Pero eso no es todo. También hay computadoras. Es deseable para su trabajo, por supuesto, pero ahí hay computadoras las que quieran en esa burocracia dorada. De hecho, el Consejo de la Judicatura gastó este año más de 200 millones de pesos en computadoras portátiles, mejor conocidas como laptop marca Lenovo, para sus empleados, para que no les hagan falta, para que se las lleven a su casa, para que las tengan ahí. De hecho, la cifra exacta fue de 212,604,800 pesos. Entonces, estos personajes, Vicente, se están aferrando a que el Consejo de la Judicatura está siendo mermado, está siendo atacado por el gobierno federal, pero cuando nosotros vemos tras bambalinas qué es lo que se está anidando en ese poder judicial, nos sorprendemos, nos vamos de espaldas. Las cifras son absolutamente delirantes y yo decidí para este reportaje especial no darle más cifras. ¿Para qué? Para que lo fuéramos digiriendo poco a poco. Esto lo vamos a ir sacando porque encontramos cualquier cantidad de información y de testimonios, pero no de testimonios ahora sí, de gente que está en el interior del Consejo de la Judicatura. Porque otras veces, por ejemplo, nos encontramos con testimonios dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México que está harta, que está fastidiada de la corrupción, pero resulta que en el Consejo de la Judicatura no parecen estar hartos y uno sabe, entiende por qué. Porque esta clase de prestaciones, esta clase de privilegios a esta burocracia dorada es inaudita, es execrable y es intolerable. Debe existir, Vicente, público memorioso, una limpia absoluta a ese poder judicial que está completamente separado de las necesidades que enfrenta todos los días el pueblo de México. Esta clase de cifras que vamos a subir en un momento más en Twitter o en X, yo creo que, como tú dijiste al principio, va a hacer que estos personajes se enojen, se enardezcan más. De por sí ya estamos ahí más o menos vetados, identificados y todo, pero con este tipo de reportajes, pues bueno, seguimos acentuando que nuestra preocupación principal es que la gente esté informada y que sepa por qué están llorando estos personajes, querido Vicente, y esos son los datos duros del día de hoy.